Profesor, ¿cuál serían las definiciones respecto al tema de la ética y de la moral? ¿Y cuáles son los principios fundamentales de estos temas para que sean acordes al movimiento y a la acción social? Bueno, la moral tiene que ver directamente con cada individuo, con su ser, ¿sí? Y la ética es la responsabilidad moral que tiene frente a los otros, ¿sí? Entonces se concibe así. Y cuando hay una coherencia entre pensamiento, entre sentimiento y entre actuar, es un comportamiento ético responsable. Por eso es muy importante que haya coherencia entre el sentir del ser humano frente a sus principios y sus valores, que vendría siendo la moral, frente a lo que corresponde en la realidad de la ética, que es los valores en su puesta en escena. Cómo yo a partir de los valores puedo hacer una coherencia entre mi pensamiento, entre mi actuar y mi sentimiento, ¿sí? Bien, dentro del comportamiento y la concepción social sobre de los malos comportamientos, se dice que falta conciencia al individuo cuando obra mal, viendo la corrupción política como un fenómeno que la gente dice no tiene conciencia de político, lo que hace, el daño que hace, tomando la conciencia como el saber de lo que se hace, el saber de la asistencia del propio individuo, el estado del propio individuo y de los actos del propio individuo. Entonces no sería un problema de conciencia, es un problema de ética y de moral. ¿Usted qué dice al respecto? Sí, mira, ahí en estos días en las grandes universidades una discusión en torno a eso, principalmente porque los grandes políticos del Valle del Cauca, hablando de él precisamente, han salido de estas grandes universidades. Entonces están diciendo, bueno, ¿y qué pasa con su comportamiento frente a la responsabilidad social del Estado, como es el manejo pulcro de los recursos, sabiendo que hay una corrupción? Entonces no es un problema de conciencia, porque ellos conscientemente utilizan los recursos para su pecunio propio, para su bien propio, mientras viene siendo un problema de moral, porque es un problema de valores frente al manejo de la responsabilidad social, que se vuelve en un comportamiento inadecuado éticamente. ¿Por qué? Porque utilizo todo lo de los demás para mi fin propio, en un estado de conciencia. Por lo tanto, el problema que tenemos es un problema de responsabilidad social compartida. No es ético el que sabe que el político está robando, como el que no es ético el que vota por él. ¿Cómo es posible que yo me dé cuenta que ese político está utilizando mal los recursos y todavía me beneficio votando por él? No es posible. Entonces, el problema radica en eso. Como no hay responsabilidad social compartida, entonces el comportamiento ético se pierde. Y la gente utiliza su moral propia, su interpretación propia, para poder desarrollar todo en favor propio. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno.